Hey, bienvenidos de vuelta a mi canal. Os traigo el segundo vídeo de la serie y hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para que puedas clavar esa exposición con tu cámara en todas las fotos que hagas. Así que, vamos al lío. Antes de entrar a explicaros qué es una exposición correcta y cómo se consigue, vamos a indagar un poquito más en los tres conceptos básicos con los que se construye una exposición correcta, que son el diafragma, la velocidad y el ISO. Vale, empecemos por el ISO. El ISO se mueve normalmente entre 100 y pues más de 20.000. Puede llegar a tener un número muy alto, ¿vale? Dependiendo de la cámara. Y expresa la sensibilidad que tiene el sensor ante la luz. Entonces, a número más bajo, ¿vale? Menos sensibilidad. Y a número más alto, más sensibilidad. Es decir, a 100 de ISO tienes menos sensibilidad. Y a 20.000 pues tienes mucha sensibilidad a la luz, ¿vale? Es decir, capta más luz. La velocidad, en cambio, es el tiempo que la cámara deja entrar luz al sensor, es decir, el tiempo que el obturador está abierto. A más tiempo, obviamente, entra más luz y a menos tiempo, pues menos luz. Entonces puede llegar a durar mucho, como por ejemplo 20 o 30 segundos, o puede llegar a durar muy poco, como un 2000 algo de segundo, por ejemplo. Mucho mejor. Sigamos. Por último tenemos el diafragma, que te indica lo grande que es el círculo por donde entra la luz. Es decir, a círculo grande entra más luz y a un círculo pequeño pues entra menos luz. Se suele representar por una F minúscula con dos puntos o una barra y suele oscilar entre valores de 1.2 hasta F22, ¿vale? Puede ir por más encima de eso y por más debajo de 1.2, pero ese rango es el más común. Entonces, a valores pequeños, como 1.2, el diafragma se abre mucho, ¿vale? Un agujero grande por donde entra mucha luz. Y a valores altos, como F22, se hace el círculo muy pequeño y entra menos luz, ¿vale? Esa es la teoría. Y algún avispado de vosotros dirá, pero si el diafragma también afecta a la profundidad de campo y no sé qué. Sí, los tres conceptos que hemos visto principalmente afectan la cantidad de luz que llega al sensor. Sin embargo, también tienen efectos secundarios que no hemos visto, pero que no afectan directamente a la exposición, ¿vale? Entonces, lo veremos en otro vídeo. Ahora quiero que entendáis cómo interactúan estas tres variables entre ellas, y para ello vamos a visualizarlo con una analogía que en su día me hizo ese clic en la cabeza para que me quedara bien claro. Imaginaos la siguiente situación. Tenéis una manguera y tenéis un cubo. El tamaño del cubo representa el ISO. La velocidad de obturación representaría el tiempo durante el cual sale agua de la manguera, ¿vale? El tiempo que tú lo tienes abierto, el grifo. Y el grosor de la manguera es el diafragma, ¿de acuerdo? Y para conseguir esa exposición correcta tenéis que llenar el cubo hasta arriba. Empecemos jugando con el tamaño del cubo, que representa el ISO. Recordad que a valores de ISO bajos, menos sensibilidad, y a valores de ISO altos, más sensibilidad. Entonces pongamos un valor de ISO 100, ¿vale? Muy bajo, por lo que entra menos luz. Se traduciría a un cubo más grande, ¿vale? Que necesita más agua para llenarse. Es decir, la imagen a un valor de ISO muy bajo necesita más tiempo, porque le entra menos luz, necesita más luz para exponerse correctamente, ¿vale? Y al contrario, igual a un ISO muy alto, ¿vale? Un cubo muy chiquitito que se llena muy rápido. Dependiendo de la velocidad de obturación, tú ponte que le pones 5 segundos, ¿vale? En 5 segundos le entra mucha luz. Es decir, se traduciría a la analogía a tú dejando el grifo 5 segundos, por ejemplo, ¿vale? Va a entrar mucha agua en ese tiempo que solo tienes, por ejemplo, un segundo. Y así funciona con la velocidad. Le va a entrar mucho más luz si lo dejas abierto mucho tiempo que si lo dejas una fracción de segundo. Y por último, el diafragma, que representa el grosor de la manguera. Para entenderlo, os imagináis que el cubo se llena muchísimo más rápido si el grosor de la manguera es más grande, si la presión es la misma. Entonces, lo mismo se aplica a la cámara. A diafragmas grandes, y cuando digo diafragmas grandes me refiero al tamaño del círculo grande, no al número, ¿vale? Porque es al revés, ¿vale? Entonces, a diafragma más grande, más rápido se llena el cubo. Pues igual en la cámara. Tú pones F.2, F1.2 y
le va a entrar muchísima más luz que si le pones F22, ¿vale? Y vas a tardar menos en hacer la imagen que si lo pones a un diafragma muy cerrado. Lo que nos enseña esta analogía es que siempre cuando hagamos una foto vamos a tener que llenar un cubo imaginario de agua, ¿vale? Que según el ISO es más grande o más pequeño, con una manguera que según la velocidad le estás echando agua durante más o menos tiempo y según el diafragma, ¿vale? La manguera va a ser más gruesa o más fina. Espero que esta analogía no os haya confundido más, sino ha ayudado, incluso quizás haberos dado una herramienta para cuando estéis ahí fuera poder acordaros de forma más fácil de todos estos conceptos y cómo interactúan entre ellos. Para terminar, quiero contaros la técnica más sencilla que conozco para empezar a aprender a cómo exponer una imagen correctamente. Hacía lo siguiente, cogía la cámara, la ponía en automático y miraba dónde quería hacer la foto y la cámara te indica los valores que ella piensa que es correcta para una exposición idónea, ¿no? Entonces, con esos datos tú ya puedes empezar a trabajar, porque tú sabes que con esas variables, ¿vale? Con esos valores, tu exposición es correcta. Y dices, vale. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Que las tres variables tienen lo que se denominan pasos enteros, que es variar para subir y bajar, ¿vale? Dentro de ese rango de las diferentes variables. Entonces, ponte que en ISO, para subir de 125 ISO, un paso hay que multiplicar por 2, ¿vale? Normalmente es el doble o la mitad. Entonces vas de 125 a 250, 250 a 500 y así para arriba y para abajo. Y para todos vosotros que sepáis un poco de inglés, si queréis aprender un poco más, os dejo un enlace de un vídeo de Jerry Polin en la descripción donde habla precisamente de lo que os acabo de contar, solo de forma un poco más exhaustiva. Y gente, espero que hayáis aprendido algo, que es lo más importante. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, hacedmelo saber en los comentarios o me buscáis en las redes y salid a hacer fotos. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again.